antes de comenzar, me gustaría saber cómo te has sentido durante esta semana. Me he sentido bien, mucho mejor de lo que estaba, gracias a que me has ayudado. La vez pasada que tuve una sesión, me has ayudado, me he sentido mucho mejor. Como que sí me estaba ayudando, pero como decía, como me habían dicho de que tenía una enfermedad, o sea, de que ya no quería, entonces me ha ayudado mucho. Cuéntame cómo han estado tus emociones y si hubo en algún momento donde recordaste netamente lo que trabajamos la sesión pasada. Eh, sí, cuando sentí muchas emociones porque sí me ayudó un poco, pero no tanto, ya son como que más otras cosas. Por ejemplo, cuando había visto imágenes, nada más vi una imagen de un autobús y se veían muchos recuerdos, tristezas, y aparte que también escucho nada más el sonido del motor de los buses, entonces me transporta, ahí y me siento triste, conmovido. El día de hoy vamos a trabajar también con el registro que hiciste en casa. Me interesaría conocer qué situaciones pasaron netamente durante la semana, cómo lo enfrentaste, qué parecieron, qué intensidad fue. ¿Nos podrías contar alguna situación? La fecha y hora, cómo sucedió, qué emociones sentiste, qué pensamientos, cómo actuaste ante ese estímulo. Sí, cuando por ejemplo había sido temprano eso de las 8 por ahí salía a comprar pan, entonces veía el autobús que estaba pegado en un poste sobre los anuncios, ¿no? De que qué hora salen los anuncios, de que todo eso. Entonces nada más vi la imagen, yo no sabía que tenía, o sea, nada más vi esa imagen y como que me puse triste, tenía miedo, ya no lo vi más, me volteé y me fui. Entonces sentí miedo. Mi pensamiento fue de que yo sabía iba a pasar. Entonces pensé eso, fue lo único que me acuerdo. Anteriormente me habías mencionado de que a la hora de salir a algún lugar, a la calle, avenidas, mercados, lugares concurridos, siempre salías acompañado. El día de hoy me mencionas que sí puedes ya salir, netamente saliste sola a comprar el pan, saliste acompañada. Sí, salí sola. ¿Cómo estás enfrentando ese sentimiento, esos pensamientos? Aún me dio un poco de miedo, no lo puedo negar, sí tengo un poco de miedo, pero me trato de convencer a mí misma de que ya no estoy ahí, sino que todo está ahí, es la realidad, pero sí mi mente sigue pensando esas cosas. O, o pienso de que sí va a volver a pasar y cosas así, pero sí me estoy esforzando mucho de que ya no va a pasar y que estoy en la La semana pasada tratamos sobre una técnica, la técnica de exposición en imaginación. ¿Me podrías decir cómo te sentiste después de la exposición en imaginación? después de eso. Sí. Sí, después de eso me sentí mucho mejor que lo iba a hacer. Y por eso es que gracias a él ahora cuando pienso en cualquier cosa digo que ya no va a pasar, no va a pasar, que estoy en la realidad. O sea, que ahorita estoy aquí sentada. Mi mente puede ser otra cosa, pero después me doy cuenta de que estoy aquí, estoy aquí sentada, a veces estoy con familiares, así, entonces trato de que estoy aquí y ya no estoy ahí y no digo mucho. ¿Hubo alguna situación que realmente hizo que evitaras ese estímulo? De que si hubo una situación netamente que te hizo evitar alguna situación que ocurrió durante la semana. Sí, cuando había escuchado el sonido del bus, entonces había tenido muchos pensamientos, muchos miedos, pero eso fue sonido de que no, se me vinieron muchos recuerdos y todo eso. Entonces siento que eso ha sido lo más fuerte que me ha pasado hasta ahora. Estoy intentando controlar todo, pero eso ha sido por lo único que no he podido controlar. ¿Qué nivel de ansiedad sentiste o experimentaste durante la sesión? Mucho. Es
importante recordar que sentir ansiedad o malestar durante este proceso es completamente esperado. Lo que estamos haciendo no es revivir el trauma para sufrir nuevamente, sino aprender que hoy cuentas con recursos para afrontar esos recuerdos y situaciones. Poco a poco tu mente aprenderá que ya no existe realmente un peligro vivencial en este momento. El objetivo de hoy será empezar a enfrentar algunas situaciones que has estado evitando debido a experiencias traumáticas. Lo haremos de manera gradual y segura. Esto quiere decir que, por ejemplo, las situaciones que anotaste aquí has ido evitando, vamos a netamente hacer una jerarquía de cómo o qué intensidad netamente se presenta en ese momento. Entonces vamos a comenzar a trabajar con lo menor y ir avanzando progresivamente. ¿Está de acuerdo con eso, verdad? Sí, está muy bien. El día de hoy vamos a trabajar una jerarquía netamente de las situaciones que te generan ansiedad. Lo primero que queremos es realizar una lista de las situaciones actuales que realmente te causen ansiedad, miedo, malestar, algún malestar que te vino, y vamos a jerarquizarlo, es decir, ponerle una jerarquía de cuál de esas situaciones te afecta menos a lo que te afecta mal. Por favor, ¿podría mencionarme situaciones, lugares, objetos o recuerdos relacionados con el accidente que te resulten difícil de enfrentar? Sí, imágenes de buses. Ver imágenes de... Ver imágenes de buses, ¿cuál es la intensidad de 1 al 10 que generamos? La segunda situación, lugar, objeto que genere malestar. Las agencias. Nivel de intensidad. Tercera situación. ¿Solo suceden con buses o también con autos, como sucede el día de hoy? Por ejemplo, los sonidos son un poco diferentes. Como ves, el día de hoy, en el lugar donde estamos, se escuchan los transportes que son taxis, motos, etc. ¿Esas también te generan el mismo malestar? Los sonidos de los buses. Buses grandes, es decir, interprovinciales, ¿verdad? Sus sonidos conocidos, entonces yo apenas escucho, ya mi piel se pone pálida, empiezo a generar ansiedad y miedo. Entonces, estos sonidos no te afectan tanto. Es como si te generan una ansiedad de que... Como que hago así o en mi corazón, pero no. Después reconoces el sonido y dices, no, no es un bus. Entonces, sonido de los buses, ¿cuál sería la intensidad? Bueno, ¿Alguna acción, situación, objeto o lugar que te genere más ansiedad? ¿O quieres que yo te dé ejemplos y vemos si esto te afecta netamente? Acercarse a un autobús estacionado, ¿cuál sería la intensidad que... Por ejemplo, permanecer sentada dentro de un bus, ¿esta situación no la has hecho? No, ¿verdad? Entiendo. Realizar un trayecto corto en autobús, entonces el día de hoy vamos a trabajar netamente con estas 4 acciones que ya las mencionaste.
¿Y qué sucede cuando escuchas conversar, como lo has venido mencionando durante las sesiones? Es decir, conversar a personas, familiares, conocidos o desconocidos también sobre accidentes. Entonces, lo apliqué, entonces intenté, vamos a ver si funciona. Y sí, entonces, mis familiares me comentaron de que cómo me sentía, si ya estaba mejor. Y sí, les dije que sí, ya estaba mejor. Y entonces hablamos un poco del tema y no me sentí bien, ya lo dormí el tema, no me escapé, no salí corriendo, no conversamos. Me sentí mejor. Pero siempre hubo como que ese miedo de que siempre iba una amiga, pero después al final me sentí bien. ¿Cuál sería la intensidad de ansiedad que sentiste en ese momento? Un 4. Sí, no fue tanto. Porque Entonces, me sentía acompañada de ellas, me sentía acompañada, entonces me estaban conversando, entonces estaba concentrada ahí y no. Fue menos. entonces, en nuestra jerarquía quedaríamos que, por ejemplo, las conversaciones de accidente, ya sean familiares o desconocidos, intensidad es 4, entonces sería lo más menor, es decir, intensidad 4. Luego vienen ver imágenes de buses, que sería la intensidad 7, quedaría en segundo lugar. Permanecer en agencias o ver agencias de autobuses, lo mencionaste que es una intensidad de 8, como también los sonidos de los buses. Y finalmente quedaría con estar o ver buses estacionados, es decir, subirse a un bus estacionado, que también te genera una intensidad de 8. El día de hoy, como ya le venía mencionando, vamos a trabajar una exposición en vivo. La semana pasada trabajamos exposición en imaginación, simplemente utilizamos la imaginación para trabajar, pero esta vez ya va a ser en vivo. Comenzaremos con una situación que produzca un bajo moderado de ansiedad. Lo importante es permanecer en la situación sin escapar ni evitar. Antes de iniciar, dime cuánto de nivel de ansiedad sientes ahora mismo, del 0 al 10. No, ya no juego, Durante la observación, por favor, observa lo que sucede a tu alrededor. Permite que la ansiedad esté presente sin intentar eliminarla. Recuerda que la ansiedad es incómoda, pero no peligrosa. Continúa respirando normalmente. No vamos a alejarnos todavía. Esperemos unos minutos y observemos qué ocurre con la intensidad de la ansiedad. Es decir, que como lo mencioné anteriormente, el peligro no es real en este momento. Estamos trabajando de manera gradual, de manera controlada, estamos en la realidad, estamos presentes aquí. Tienes mi cuidado, estás acompañada, no estás sola. Así que vamos a trabajar lo que es la exposición en vivo, es decir, enfrentarlo netamente las situaciones que has estado evitando durante las últimas semanas, durante los últimos meses. Que como ya hicimos una jerarquía, en este caso sería escuchar conversaciones de accidentes, que fue categorizado con nivel de intensidad 4. Así que vamos a comenzar. Por ejemplo, ¿escuchaste que hubo un accidente impactante en Chimbote? Un policía murió tras un choque entre un bus Cabasa y una camioneta, donde netamente dejó muerto a 7 personas. Ocurrió esto en el kilómetro 431 de la vía Panamericana. En este momento quisiera que observes lo que sucede a tu alrededor. Permítete que la ansiedad esté presente sin intentar eliminarla. Recuerda que la ansiedad es incómoda, pero no peligrosa, como ya lo mencionamos anteriormente. Continúa respirando normalmente. No vamos a alejarnos todavía. Esperaremos unos minutos y observaremos cómo se va presentando.
Entonces, al escuchar conversaciones o noticias sobre accidentes, ¿cuánto necesidad tienes ahora? Al escuchar conversaciones, Por ejemplo, le menciono que, pues, respira. ay, ahora sí. Ya. Un punto Ya. Como le mencionaba, al escuchar conversaciones sobre accidentes, ya les menciono que en el kilómetro 431 de la vía panamericana de ida a Chimbote ocurrió un accidente a las 7 de la mañana, el día 25 de septiembre de 2025, donde un bus Kawasa se tuvo un impacto con una camioneta donde murió un policía, como también los pasajeros de este bus, ¿no? Que sería Z1 exactamente. ¿Qué sientes al escuchar esta noticia? ¿Cómo te sientes? ¿Notas algún cambio respecto a ti? sí me siento triste porque todo lo que he pasado por eso, mucha ansiedad, he vivido cosas que estaba con mis familiares sobre eso, así que me he preguntado de todo eso. Ya intento manejar esa ansiedad como a veces cuatro, yo no quiero hablar conmigo. Entonces, ¿cómo te sientes al inicio y después de ya emplear alguna técnica, como por ejemplo la semana pasada estuvimos trabajando? Ya, como le venía mencionando, ¿cómo te sientes al inicio y después de ya practicar la actividad que hicimos la semana pasada, por ejemplo, la imaginación, la expresión en imaginación? Al inicio se siente un poco incómodo y a la vez mi cuerpo se siente como que ansiedad empieza a temblar un poco, pero ya al finalizar como que mientras más va avanzando la conversación me voy sintiendo más tranquila, más de que estamos conversando. Ya no soy yo, pero se me siente un poco más tranquila y va disminuyendo. Lo que estás haciendo está muy bien. Permanecer en la situación netamente te ayuda porque le damos a entender a nuestro cerebro que ya no existe un peligro real, que simplemente es un momento, porque ya no estás dentro de ese peligro, no te encuentras netamente en el accidente. Por responder una pregunta sobre lo que te sucedió, netamente hay personas curiosas dentro de nuestros familiares, nuestros amigos, etc. La gente siempre va a querer saber lo que sucedió, pero a veces ya son muy intrometidos, así que netamente simplemente permanecer dentro de esa situación es como que ya le damos una señal a nuestra mente, a nuestro cuerpo de que realmente simplemente es una conversación, de que ya no existe un peligro real, ya no nos está afectando, no estamos poniendo en peligro nuestra vida. Como segunda actividad vamos a tener lo que ya registramos, que es los sonidos de buses, que lo categorizaste un 7 de nivel de intensidad, así que me vas contando cómo te vas sintiendo al escuchar estos sonidos. Como le mencioné anteriormente, no tratemos de escapar de esta situación. La situación no
como le mencioné, simplemente es un audio. Por ejemplo, si esto sucede en la vida real también, es decir, fuera del consultorio, es como que el sonido no nos va a hacer un daño. El daño netamente, o es decir, el malestar, la emoción o la conducta que realizamos es porque nosotros estamos interpretando de manera equivocada. Esto ya lo venimos trabajando en la semana 2, que netamente nos sentimos mal porque nosotros le damos una interpretación, es decir, un pensamiento diferente a lo que realmente es. Por ejemplo, al escuchar los sonidos de autobuses, ¿cómo te sentiste al inicio? Y mientras ibas permaneciendo, tratabas de estar dentro de esa situación, ¿cómo te fuiste sintiendo al final? Es decir, permaneciste, no escapaste, no huiste de esa situación. ¿Cómo te sentiste al final? Al final me sentí mucho mejor. Al inicio sentía mucho miedo, ansiedad, se me metieron muchos pensamientos, pero ya como sigo aquí y todo está bien, entonces me sentí al final mucho mejor, mucho mejor. Eso está muy bien, lo estás haciendo perfectamente. Así que iremos avanzando. Observa el transporte. Lo mencionaste anteriormente, las imágenes de voces te genera una intensidad de 7 también. ¿Qué sientes al observar esta imagen? Se me vienen muchos recuerdos. Ya. Esa sensación de miedo te hace querer dejar de verlo, pero sabes que simplemente es una imagen, ¿verdad? Recuerda que el peligro ya no está acá, ya no es real. ¿Quieres escapar? ¿Quieres huir? ¿Dejar de verlo? Permanezcamos unos minutos viéndolo directamente al autobús y reconozcamos que no estamos dentro del peligro como le vemos. Respiremos normalmente. Dejemos que nuestro cuerpo sienta esa tranquilidad. Dejemos de lado la ansiedad que sentimos, porque como le digo, es una imagen, es un transporte. Netamente no es un peligro viviente, obviamente. ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Aún sientes esas ganas de dejar de verlo, de querer escapar de ello? Sigo aquí, solo es un avance. Escuchando siempre que canto esa comodidad, o esa tristeza, o esa ansiedad, me voy sintiendo mejor mientras voy viendo me voy dando cuenta. El día de hoy, ¿serías capaz de subirte a un bus? Aún sintiendo ese miedo, esa ansiedad, sabiendo que el peligro realmente no existe. Ya fuimos trabajando anteriormente, ya reconocimos cuáles son los pensamientos y también reemplazamos con pensamientos nuevos que serían los adecuados. Es decir que no existe una probabilidad, no existe netamente una predicción de que cada vez que te vayas a subir a un autobús vaya a suceder un accidente. Netamente el poder que le damos nosotros somos nosotros mismos. Le damos ese poder o esa certeza de que va a pasar. Es decir, ponemos en predicción lo del futuro. Entonces, si el día de hoy nos ponemos a ver o a reflexionar, ¿serías capaz de subirte por primera vez acompañada a un autobús? Con todo lo que
sé que tendría ese miedo, yo sí me subiría, acompañada de alguien, me subiría, pero por el momento no iría en un transcurso así de familia. Sería algo que Un trayecto corto. un trayecto corto, no. Siento que aún no estoy preparada, necesito prepararme más para ir a una ciudad. Entonces, sí me subiría, sé que tendría un poco de miedo, pero sí enfrentaría eso acompañado de Me gustaría que me cuentes cómo fue esta experiencia para ti, qué aprendiste durante la exposición. he aprendido por ejemplo, yo tuve miedo, como no había sentido todavía eso, no había visto más películas, entonces la verdad es como lo primero, lo que vi y lo que me puso triste, pero lo que me enseñó es que de que no, y de que no estoy ahí, es simplemente es un homenaje, entonces yo mantenerme bien, entonces he aprendido eso, igual a los sonidos de los buses, que solo es un sonido igual, todo está en mí, todo está en mi imaginación, entonces, que todo está bien, yo estoy haciendo me he sentido mejor por haber aprendido muchas cosas para mi bien, para poder sobrellevar, y yo sé que si lo aplico en mi día a día, yo sé que voy a mejorar. ¿Qué fue lo más difícil de la sesión? Mirar, por ejemplo, mirar la imagen de y escuchar el sonido. Como le mencioné, fue cuando yo escuché el sonido, todo eso y la imagen igual, entonces lo difícil fue eso, escuchar y mirarlo aquí directamente sin estar, pero ya por me di cuenta de que solo está ahí, entonces eso fue. ¿Y me podrías mencionar qué te ayudó a permanecer en la situación, sin evadirlo, sin escapar de ella? De que estoy aquí, de que estoy bien, gracias a que me conversó también, porque no estoy sola, entonces ya no estoy en esa situación, gracias a que me enseñó muchas cosas, y yo creo que todo es gracias a eso, porque yo sola no hubiese podido, porque mi mente estaba más ocupada en pensar en eso, o recordar momentos, entonces yo sola no hubiese. Entonces, quiere decir que mientras más permanezcamos en el estímulo que nos genera ansiedad, es como que nuestra mente se da cuenta de que realmente no existe el peligro que siempre hemos predicho, que siempre hemos interpretado, ¿verdad? Sí. ¿Qué cambios notaste en tu ansiedad? ¿Qué nivel de ansiedad presentas en estos momentos? Me siento mucho más tranquila, me siento muy tranquila, ya no siento nada de ansiedad, porque siento que no fue, para mí es un fue grave, porque cómo puede ser esto y esas cosas, pero ya veo que no, todo está bien, todo está en mi imaginación, todo era yo nada más. Entonces, ahorita me siento bien. Eso está muy bien. Lo has estado haciendo muy bien. El paso que has dado es muy importante. Enfrentarte a situaciones que antes evitabas requiere mucho esfuerzo y valentía. Ya desde hoy te lo menciono. Es normal que durante las próximas horas aparezcan emociones o recuerdos relacionados con la experiencia. Esto forma parte del proceso terapéutico. Como le venía mencionando, durante esta semana también vamos a tener una actividad para casa que vas a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Es decir, vamos a seguir practicando la exposición utilizando los primeros elementos de la jerarquía cada vez que realices la actividad registrada. Me gustaría que lo anotes, es decir, por ejemplo, situación enfrentada, nivel de ansiedad inicial de 0 a 10 en una escala de intensidad.
y después nivel de ansiedad al finalizar la actividad también. Pensamientos que aparecieron durante la situación o la actividad, lo que aprendiste de la experiencia. Esto lo vendrías haciendo primeramente de manera acompañada, ya sea con familiar, por la persona con la cual sientas mayor confianza, mayor seguridad, y lo vamos a ir registrando. Es decir, como ya le menciono, la situación, primeramente vas a buscar la situación que enfrentaste, es decir, por ejemplo, subirme a un autobús. ¿Cómo me sentí al inicio? ¿Qué sentí? ¿Qué pensamientos me vinieron en ese momento? Como también el nivel de ansiedad al finalizar la actividad, al bajarme del autobús. ¿Cómo me sentí en ese momento? ¿Qué pensamientos aparecieron? Entonces eso sería todo por hoy. En la próxima sesión realizaremos estos registros y lo vamos a evaluar el avance, cómo vamos avanzando. Te felicito por el esfuerzo realizado el día de hoy. Cada vez que enfrentas aquello que temes, estás recuperando el control de tu vida. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por participar y gracias por dar estos avances, estas ganas de mejorar.